Bueno, estamos en esta miniserie de 2 episodios, termina hoy, que hemos llamado Kenosis, lo que Dios perdió. Entonces, un repaso rápido. La semana pasada dijimos que Dios no existe. ¿Estamos claros con eso, verdad? Amén. Muy bien, excelente. Porque existir es ocupar un periodo de tiempo y espacio. Pero nuestro Dios trasciende el tiempo y el espacio. Es más grande que el tiempo, más grande que el espacio. Por lo tanto, Dios no existe. Dios es. Cuando se presentó a Moisés y Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? Él le dijo, yo soy. ¿Vale? Pero nosotros sí existimos. Y el misterio de la encarnación, el misterio de la Navidad es que el Dios que es, escogió existir, circunscribirse al tiempo, ocupar un periodo de tiempo y espacio, y ese es el misterio que hoy celebramos. Y reflexionando sobre eso, el apóstol Pablo, recordando en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Otras versiones traducen, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. Y la palabra que utiliza Pablo, estamos en un repaso ultra rápido, la palabra que utiliza Pablo para referirse a ese vaciamiento, ese perdió, ese se rebajó, es la palabra kenosis en el griego. ¿Listo? Y Pablo nos dice que nuestra actitud debe ser como la de Jesús, que debemos tener esa misma actitud voluntaria. Entonces, concluimos rápidamente que el amor no solo se refleja en lo que das, sino también en lo que dejas. Lo que estás dispuesto a soltar, lo que estás dispuesto a dejar por la persona o las personas que amas. ¿Quiénes aquí son padres? Nunca se han hecho esa pregunta hipotética de ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué tan rico sería yo? Porque ¿cuánto gasta uno en un hijo mensualmente? No, pero no se quejen tanto, uno los quiere de todas maneras, ¿sí o no? No, imagínense. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Sí? Le quitan a uno el sueño. Uno piensa que solo le quitan el sueño cuando están chiquitos, pero cuando son adolescentes es un poquito peor. Sí, ¿cierto? Y dicen, bueno, ya viene ahorita más suave, viene la universidad, eso es fácil pagarla. Uno deja muchas cosas por amor, ¿sí o no? Y lo demuestra no solo en lo que le das, sino en lo que dejas por ese ser amado. Así nos amó Dios. No solo nos dio, sino que dejó su gloria por amor a nosotros. Entonces, esto tiene implicaciones para nosotros, cómo nos entendemos individualmente. La semana pasada hablamos un poco sobre el servicio y hoy quiero hablar sobre nosotros como iglesia y comunidad. Porque nosotros hacemos parte de una cultura. Y toda cultura tiene deidades, toda cultura tiene dioses. Nosotros pensamos que la idolatría es algo del pasado, que esas personas antiguas que se arrodillaban y besaban estatuas y quemaban a sus hijos, pero nosotros seguimos adorando cosas. Todos nosotros, decía Juan Calvino, que el corazón es una fábrica de ídolos, es decir, que podemos poner cosas en el lugar de Dios, así físicamente no nos arrodillemos delante de ellas. Timothy Keller, el pastor, falleció el año pasado, el pastor de Nueva York, que les hemos recomendado muchos de sus libros, de verdad es un excelente escritor y predicador. Dice la definición del ídolo de la siguiente manera: un ídolo es algo más importante para ti que Dios. Puede ser cualquier cosa que esperes que te proporcione lo que solo Dios puede darte. Nosotros debemos amar a la gente, pero es muy peligroso cuando idolatramos a las personas. Muy bello decirle a la esposa, si tú no estás, yo me muero. Muy lindo en la poesía, pero muy peligroso en la vida práctica, ¿sí o no?
Cuando mi vida empieza a depender de esa persona. ¿Cuántas relaciones enfermizas hay? Discúlpenme, el término es bastante fuerte, pero es verdad. A veces algunos padres desarrollan incesto emocional con sus hijos. ¿Por qué? Porque se agarran de ellos y ellos son los que me dan la estabilidad emocional, son ellos los que me dan mi firmeza y mi identidad. Entonces está mi bebecito de 45 y no lo voy a dejar ir de la casa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que esa persona me proporcione lo que solo Dios puede darme. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Nota que no son necesariamente cosas malas, sino son cosas buenas que las ponemos como la realidad última de nuestra existencia. El éxito no es malo, no el éxito el éxito de aquí, sino el éxito del éxito profesional. Pero ¿cuántas personas utilizan lenguaje idolátrico en esto? Sacrifiqué mi familia por el éxito profesional. ¿Se dan cuenta? El dinero es muy bueno como siervo, pero muy malo como Dios. ¿Cuánta gente está dispuesta a hacer lo que sea, negar su integridad y su moralidad por $1 más? No son necesariamente cosas malas, pero se convierten en pecaminosas y dañinas cuando les ponemos el lugar de Dios. Timothy Keller, en este libro se llama Dioses que fallan, muy recomendado. Dice, siguiendo con la definición de los ídolos son adicciones espirituales que conducen a una terrible maldad. Ineludiblemente, cuando idolatras algo, se va a distorsionar algo de tu vida. ¿Está bien? Ahora, como toda cultura tiene dioses y tiene deidades, por lo general cuestionar esas deidades, cuestionar esos dioses va a ser algo absolutamente contracultural, y lo que queremos hacer a veces nosotros es adaptar nuestra fe para seguir adorando a esos dioses. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, Jesús dice, niéguense a sí mismos. Y como nosotros tenemos el Dios de afirmarnos a nosotros mismos, empezamos a decir, no, lo que Jesús quiso decir es que neguemos a la suegra o cosas por el estilo, ¿sí? Como que cambiamos las cosas, las adaptamos para decir que Dios en realidad no dijo lo que quería decir. Como amamos el dinero, por ejemplo, cuando Dios nos dice, sean generosos, Dios no te sugiere la generosidad. La generosidad no es una posibilidad. Para un hijo de Dios la generosidad es su identidad como hijo del Padre, porque tenemos un Padre generoso, somos generosos. Pero entonces nosotros decimos, no, es que de pronto se roban la plata. Yo más bien la utilizo en algo bueno, una carne así bien chévere, 3/4. ¿Se dan cuenta? Entonces cambiamos las cosas para seguir adorando a nuestro Dios. Hay muchos dioses, somos politeístas, pero hoy quiero hablar de 3 dioses que creo que deben morir para nosotros. Primero, el Dios de la importancia. Nos gusta ser importantes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué importamos? ¿Cuánta gente de verdad ha pasado que me dice, me voy de la iglesia? ¿Y por qué? Es que tú me saludaste de besito, pero no abrazo. Sí, es duro, terrible, o sea, no me miraste. No, o sea, ¿se dan cuenta como ese deseo de importancias? Vean, hay una cosa muy interesante en las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día Facebook es para los viejitos, para nosotros los viejitos, pero para los jóvenes hoy en día no se llaman como en Facebook, que se llamaban amigos, sino la gente con la que tú te vinculas se llama seguidores. Yo tengo tantos seguidores, tengo 500 seguidores, ¿sí? Entonces, soy importante por eso. Vean, hay una cosa muy interesante que se llama, y lo han estudiado en marketing, que se llama el medidor de vanidad. ¿Saben en qué consiste? Entonces, por ejemplo, alguien llega al perfil de Miguel Pulido y dice, no, pero Miguel tiene muy poquitos seguidores, entonces no me sigue. Pero si ve que Miguel tiene 10,000, 20,000 seguidores, entonces dice, él es importante, entonces lo sigue. Noticia, ¿sabe que uno puede comprar seguidores? ¿Sabe que hay pastores que compran seguidores?
¿En serio? ¿De verdad? Los he visto con estos ojos que se han de tragar los gusanos, es verdad. ¿Por qué? Por el medidor de vanidad, porque como vemos esto, nos sentimos importantes, y si yo me pego al que es importante, entonces pienso que por derivación yo soy importante. ¿Cuál es el problema? Que nunca es suficiente. ¿O no? ¿Cuánta gente es suficiente para el ego de una identidad débil? Queremos iglesias grandes y está bien. ¿Cuándo va a ser suficiente? Esta es una iglesia gigante para muchas otras iglesias. Pero nosotros con humildad, no, solo somos 200 personas. Para unos, ¡oh, 200! En la mía llegan 5 y 4 son tías. Pero como nos comparamos, Dios de la importancia, nos comparamos para arriba, entonces decimos, no, somos una iglesita de 200 personitas. No como las de 10,000, 20,000. ¿Se dan cuenta? Jesús está conversando con sus discípulos y les dice, vean, yo no soy un Mesías como ustedes creen. Jesús quiere romper la idea de que lo podemos utilizar a Él para llegar a adorar a nuestros dioses. Vean lo que les dice a los discípulos en el capítulo 9 de Lucas. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos era el más importante. Ahí está. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, dijo, me recibe a mí. Noten que esto es muy importante porque hay otro momento donde Jesús nos dice que deberíamos ser como niños. Pero este es otro momento porque Jesús dice, el que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque es el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. Un niño en esa época no era importante. De hecho, hoy en día todavía se celebra entre los judíos una ceremonia cuando ya los niños pasan por ahí los 12 o 14 años, ¿cierto? Porque están empezando la vida adulta. Mientras son niños, no tienen nada que aportarle a la sociedad. Nuestra sociedad, aunque por ternura nos identificamos con los niños, nosotros no lo consideramos lo más importante. Y se lo demuestro en lo siguiente: usted pone a los niños a tomar decisiones en su vida. Si yo hiciera eso con mis hijos, no sé, mi amor, ¿qué quieres comer hoy? Tendríamos asado de gomitas y por la tarde podríamos tomar una chocolatina Jet, ¿sí? Y ese sería el tipo de alimentación que ellos quieren. Uno los tiene que guiar, ¿verdad? Uno los tiene que orientar. Entonces, en estatus social, los niños no eran tan importantes. ¿Y qué está diciendo Jesús con esto? El que reciba a un niño en mi nombre. ¿Qué significa eso? Y esto es esencial. Recibir a alguien en el nombre de es como si fuera esa persona. ¿Qué es la embajada de un país? ¿Qué es la embajada norteamericana en Colombia? Es como si fuera, a ustedes cuando entran a la embajada, en ese momento le dicen bienvenido a suelo norteamericano o del país que sea, ¿sí o no? Tiene las plenas facultades ese lugar como si fuera legalmente suelo de. Eso es lo que Jesús está diciendo. El que recibe a uno de estos pequeños como si fuera yo, me recibe a mí. Pero el Dios de la importancia nos dice que deberíamos recibir bien a los más importantes, a los más grandes. Los discípulos están discutiendo quién es el más importante. En otra ocasión discutieron con el Señor: Señor, en tu reino, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda? Y Jesús les dice: entre ustedes no debe ser así. ¿Ustedes qué les pasa? Todo el tiempo pensando en esa pirámide de quién es superior o quién es inferior. Pablo posteriormente habló del cuerpo de Cristo y esto es esencial.
esta comunidad, la comunidad de fe, no es una corporación donde importa la posición, sino que somos un cuerpo donde importa la función. Y aquí viene una de las ideas locas de esta prédica. ¿Qué tal que Jesús haya pensado que la iglesia no debería tener autoridades? Vuelvo a decir porque dije lo que quería decir. ¿Qué tal que Jesús haya pensado que en la iglesia, dale la anterior, Buzz Lightyear es muy importante, pero en la siguiente, listo, esa ahí. ¿Qué tal que Jesús haya pensado que en la iglesia no debería haber autoridad? Ahora, el espíritu rebelde dentro de cada uno de nosotros dice, sí, a las armas y cosas por el estilo. Pero les quiero proponer lo siguiente, porque Pablo analizó esto muy bien. Él dice que la iglesia es el cuerpo y solamente hay una cabeza en ese cuerpo, que es Cristo. Entonces, ¿quién es la autoridad de la iglesia? Cristo. ¿Qué son los pastores, profetas, servidores, maestros y todo eso? Son miembros del cuerpo de Cristo que tienen una función que se cumple en servicio a la comunidad. No se trata de quién es superior o inferior, porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces usted me dice, pero ¿y entonces quién nos va a dar la misión? ¿Ya nos la dieron o no? ¿Y quién nos la dio? Nuestra autoridad, Jesús. Vayan y prediquen a todo el evangelio. ¿Y quién nos va a dar la visión? Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado para que el mundo crea. Listo. ¿El pastor es superior a su merced? No, porque cumplimos una función como cuerpo de Cristo. ¿Qué es más importante? ¿El dedo gordo o el dedo de la mitad? Cumplen distinta función, pero son importantes, son valiosos. ¿Se dan cuenta cómo hemos cambiado esa imagen que debería ser circular, comunitaria, donde unos a otros nos servimos, cada uno con sus dones, talentos y capacidades sirve al cuerpo de Cristo? Y lo hemos convertido en una pirámide, porque todos esos títulos que debían ser títulos de servicio unos a otros, se convirtieron en puntos de la pirámide que nos debemos arrodillar delante de ellos. Una vez me quise acercar a saludar a una persona famosa y me di cuenta que esa persona famosa, predicador famoso, en realidad no tenía problemas con esto, lo tenía la gente alrededor. Me dijeron, ¿quién es usted? Y yo soy amigo de él. Y entonces me dice, no, al ungido no se le toca. Pero yo lo saludé esta mañana, somos amigos, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo distorsionamos lo que Cristo pensó circularmente y nuevamente lo convertimos en un estatus piramidal de importancia? Yo no soy superior a nadie aquí, a nadie. Dios me dio unos talentos y capacidades y unas responsabilidades, pero yo no soy superior a nadie aquí. ¿Cuánta manipulación ha habido en el cuerpo de Cristo por seguir adorando al Dios de la importancia? Pero ¿por qué vendiste ese negocio si estaba siendo próspero? No, es que el pastor, el Señor se lo reveló. He conocido gente que la mandaron a casarse, porque Dios le mostró al pastor cuál era la esposa. Y no se lo puede decir al que se va a casar o qué. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se dan cuenta cómo utilizamos algo tan importante como que Jesús nos dice, reciban al más necesitado, como si fuera uno de nosotros? Que Dios nos libre, querida iglesia. Si el Señor en algún momento nos permite seguir creciendo, de nunca. Y si algún día se me ocurre, me tiran un sillazo, por favor.
de poner sección VIP. ¿Saben que hay comunidades donde hay sección VIP? ¿Sí? O sea, como que aquí está la gente. Es que la iglesia no fue pensada así, hermano. La iglesia era el lugar donde entraba el dueño del esclavo con el esclavo. ¿Y saben cómo se llamaban entre ellos? Hermanos. Y cuando alguno de mis hijos me pregunta, ¿quién es tu favorito? Yo le digo, tú eres mi preferido y tú mi favorito. ¿Se dan cuenta? Somos hermanos. Y ahora sí, eso tiene que ver con Buzz Lightyear, porque esto es muy cristiano. ¿Recuerdan la película Toy Story 1, no es cierto? Cuando Andy abre el juguete de Buzz Lightyear, que era el guardián espacial, el juguete de ese momento, de la generación, que tenía plasma shield y disparaba grandes rayos láser y demás. Buzz Lightyear, y eso es lo esencial de toda la historia, es que Buzz Lightyear de verdad creía que él era un guardián espacial. Él consideraba, Woody lo retó en algún momento, que si eres el guardián espacial vuela, y él hace toda una serie de marometas por todo el cuarto de Andy y cae milagrosamente parado, y entonces Woody dice, eso no es volar, eso es caer con estilo, ¿sí? Y ahora sí, Buzz pensaba que era un guardián espacial, que iba a defender a la galaxia del malvado emperador Zor, jurado enemigo de la Alianza Intergaláctica. Tengo un niño que la verdad lo ha visto 75,000 veces. Y mientras tanto hago prédicas. Entonces, vos ven un comercial que él es un juguete. Y en un intento por demostrarse que él era un guardián espacial, se lanza desde el segundo piso con la esperanza de volar y cae y se estrella contra el suelo y se le sale un brazo. Y él está en una terrible depresión, porque no era tan importante como él suponía. Y en algún momento él le dice a Woody, de nada vale la vida. Yo no soy un guardián espacial, solamente soy un juguete. Y Woody le dice, eres un juguete. Quizás, querido vos, no vas a viajar al espacio, pero vas a conocer otros universos en la mente de ese precioso niño. Quizás no vas a salvar a la galaxia del malvado emperador Zor, pero ese niño se va a levantar cada mañana con el anhelo de abrazarte y jugar contigo. ¿Por qué piensas que ser un juguete es algo malo? Nunca para un juguete de un niño eres solo un juguete, eres su tesoro. Segundo Dios que debemos matar en nuestras vidas, el Dios de la singularidad. Nos gusta creernos únicos, ¿cierto? Nos gusta eso, no hay nadie como tú. Y pues sí, pero tampoco. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted de eso? Cuando lo sacan o se jubila de la empresa. Nunca nadie va a ser como tú. No sé qué vamos a hacer cuando tú te vayas. ¿Saben qué van a hacer cuando su merced se vaya? Van a contratar a otro. Así de simple como eso. La vida va a seguir, nos queremos sentir únicos, ¿verdad? No hay nadie como. Y en serio, volviendo al tema de las mamás y todas estas cuestiones, ¿saben que yo me he dado cuenta que las mayores peleas con frecuencia, porque los hombres tendemos a ser un poquito más indiferentes con este tema, los mayores problemas no son entre el hombre y la suegra, sino entre la nuera y la suegra? ¿Saben por qué? Porque hay una lucha de singularidad. Yo quiero ser la única en el corazón de este hombrecito. Y se arma, man. ¿Sí o no? Eso es una pelea de titanes. Ay, no, pues mira, ve, donde tu esposa que no te cocina las pastas como yo.
Es que a él siempre le gusta dormir con las mediecitas de Winnie Pooh, mi amor, se lo tienes ahí pendiente. Queremos ser únicos, sentirnos como que nada más. Y el problema de eso es que construimos una especie de imperio que se cierra tanto que no piensa en los demás. Varias veces les he hablado de un ejemplo trágico para mí, que es la iglesia, o fue la iglesia, la Catedral de Cristal en los Estados Unidos. Fue una iglesia que durante los años 80 y 90 la construcción física era extraordinaria, de verdad, es de cristal. O sea, si ustedes buscan en Google Catedral de Cristal, es un edificio gigantesco hecho de vidrio. Los mejores arquitectos, los mejores ingenieros estaban en esa obra que costó millones de dólares. El pastor se sentaba a hablar con el presidente en la Casa Blanca, así de importante era la cuestión. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que como se sintieron únicos, esa iglesia murió en esa generación. Hoy en día esa comunidad es un museo, no existe más. Porque no pensaron en los jóvenes, no pensaron en las nuevas generaciones, no pensaron en los otros. Se sintieron tan únicos que se olvidaron que son para el mundo. Y los discípulos seguían discutiendo con Jesús en este momento en Lucas capítulo 9. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Ay, y Jesús le dice, parce, bien, qué teso. No, le dice, no se lo impidan. Respondió Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. O sea, madure. Dios es más grande que tu teología. Dios es más grande que tu religión. Y si Dios no es más grande que tu religión, entonces tu religión es tu Dios. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Durante varios años, nosotros fuimos la única iglesia cristiana aquí en la Colina Campestre. Y la primera vez que montaron una iglesia cristiana por aquí cerca, alguien llegó muy preocupado y me dijo, pastor, nos montaron competencia. ¿Competencia? ¿Competencia? Dios no tiene nuestros problemas de autoestima. Esta no es una comunidad que busca llevar a Dios a un sitio donde Él no esté, porque nosotros decimos que Dios está en todo lugar. O sea, no hay lugares donde Dios diga, uy, esto es nuevo para mí. No estamos buscando llevar a Dios a un sitio donde Él no esté, sino que anhelamos saber cómo ha estado en esos lugares. Eso cambia nuestro concepto de evangelización. Porque no somos nosotros los que le estamos en lo correcto y le vamos a decir a estos infelices que cómo deben salvarse, no, sino que vamos a buscar vestigios de Dios en la cultura, vestigios de Dios donde la gente esté. Por eso me da una rabia cuando llegan los cristianos y dicen, pero en su iglesia ponen árbol de Navidad. Sí, ¿y qué? ¿Sabe por qué? ¿Cuándo más en el año? ¿Cuándo más en todo el año? La gente habla, por lo menos menciona o tiene una noción de Jesús. Dígame si eso no es un punto en la historia que nosotros deberíamos decir, Señor, ayúdanos a ir de cabeza y como sea, vamos de cabeza allá. Pablo, cuando llega a Atenas, un lugar donde la gente adoraba muchos dioses, tenían altares para todos los dioses, tanto que ellos tenían miedo de estar adorando a todos los dioses excepto a uno, entonces hicieron un altar que se llamaba el altar al Dios no conocido. Y Pablo que llega y dice, pecadores infelices. No, les dice, vengo a hablarles de ese Dios. Es decir, encontró en la cultura un punto de conexión y dijo, de esto vengo a hablarles. Porque me encanta hacer reflexiones de películas, porque son altares al Dios no conocido. Son puntos de conexión donde yo digo, ahí hay algo del evangelio. Vean, la mayoría de enseñanzas de Jesús no fueron citando las escrituras, sino hablando a la cultura. Les dijo, ¿saben qué es el reino de Dios? El reino de Dios es como una semilla de mostaza.
Y esta gente sabía porque eran agricultores. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de Dios es como un papá que su hijo le dio la espalda y después del tiempo vuelve y él va y lo busca. Hermano, eso es entender la cultura en la que estamos, porque no es que Dios se quedó aquí encerrado en la colina, no, Señor, Dios sigue actuando y debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para pedirle, Señor, muéstranos cómo te sigues moviendo allá. Pero como seguimos adorando al Dios de la singularidad, estamos como los discípulos. Señor, allá no predican la palabra, no como acá que sí predicamos el evangelio verdadero. Y la gracia de Dios es multiforme. Hay unos que adoran bailando y está bien, y hay otros que saltan y con luces, y no quiere decir que Dios no esté ahí. Dios es más grande que esto, gracias a Dios. Entonces nosotros debemos sintonizar nuestro corazón por fuera de las fronteras de lo que nosotros consideramos, porque creemos en un Dios que nos vino a buscar a nosotros y por lo tanto sigue buscando a toda la humanidad. ¿Sí o no? En la película Buscando a Dory, este es el sermón más cristiano que yo puedo predicar, ¿listo? Se vieron buscando a Nemo, ¿no es cierto? Y está la pececita azul que tiene un problema de memoria al corto plazo. Ella se olvida de las cosas automáticamente. Imagínense la angustia de los padres de Dory al saber que ella pierde la memoria al corto plazo. Que tu hijo acaba de comer y a los 2 segundos dice quiero comer, porque no tiene desarrollada la memoria a corto plazo. Qué angustiante, porque en cualquier momento se puede perder, ¿verdad? Se puede ir. ¿Y cómo va a recordar que esta es su casa? ¿Cómo va a recordar que nosotros somos sus padres? ¿Cómo va a volver aquí? El papá de Dory se dio cuenta que a ella le gustaba, le encantaban las ostras, le encantaban, era magnético para ella. Si ella se podía olvidar de cualquier cosa menos de que le gustaban las ostras. Y resulta que Dory, de eso se trata la película, perdón el spoiler si no la vieron de malas. Resulta que Dory se pierde, se va y olvida cómo regresar a casa. Y el papá, al final de la película, cuando Dory empieza a atar puntos y atar cabos, en su memoria tan frágil empieza a atar cabos, se da cuenta que hay caminos de conchitas que llevan hasta su casa. Para mí la mejor escena de esa película es que los caminos de conchitas estaban diseminados por todo lugar, iban en todas las direcciones posibles, porque era un papá anhelando que su hija encontrara el punto de conexión y supiera que siempre alguien la estaba esperando en casa. Ese es mi Dios, que encuentra todos los caminos posibles, no sé cómo. Algunos de ustedes, una quiebra económica, usted se creía a Dios, papá, y quebró económicamente y vino. Otros que nunca hemos tenido plata, de pronto llegó el momento donde su matrimonio estaba al borde del colapso o colapsó y aquí llegó, ¿sí o no? De pronto para otros nacieron en una iglesia cristiana y aquí están por inercia, pero en algún momento escucharon un mensaje, una palabra que ¡pum! Conectó su corazón. ¿Por qué? Porque nuestro Dios de alguna forma sigue extendiendo rutas para que sus hijos lo encuentren. Y finalizamos con el Dios del poder. Nos encanta, ¿verdad? En la serie House of Cards, que me gustó como las primeras 2 temporadas nomás, se trata de un político, empezó bien la serie, ¿no? Se trata de un político que quiere llegar a la Casa Blanca a ser presidente de los Estados Unidos. Y en algún momento, en alguna escena, se dan cuenta que hay un político que se vende por dinero, es ciencia ficción, ¿no? Entonces hay un político que se vende por dinero. ¿Listo?
Y en algún momento el senador mira y dice a la cámara, él le está enseñando a uno, supuestamente, y le dice, qué gente tan tonta, se vende por dinero, pero lo más importante es el poder. Tenemos el anhelo de control. ¿Y saben en dónde ocurren las mayores inmoralidades? Cuando la gente no solamente tiene mucho dinero, sino que tiene mucho poder. Porque hay tanta inmoralidad en esos círculos de poder que uno escucha, no, que se acuestan con con aquello, que esos son unos pervertidos sexuales de la mayor calaña. ¿Por qué? Porque en algún momento eso genera la sensación de omnipotencia, es decir, yo estoy por encima del bien y del mal, a mí no me aplica la ley, yo controlo la ley, yo estoy por encima de la ley. Y cuando aparecen para detenerlo porque está manejando borracho, dice frases tan profundas como, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Qué es eso? Poder. El Dios del poder ante el cual nos seguimos postrando. Y vean cómo Jesús nos invita a colapsar, a hacer colapsar ese Dios. Siguen discutiendo los discípulos. Yo digo que Jesús ese día debió terminar como, parce, qué terapia estos manes, ¿sí me entienden? Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer a Jerusalén? A morir. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que los judíos y los samaritanos tenían un problema de proporciones históricas y épicas. ¿Cierto? Ellos consideraban, los judíos consideraban a los samaritanos enemigos, pero no solo enemigos, sino traidores de la fe, porque en algún momento ellos habían sido un pueblo completo, pero cuando se dividieron las tribus, 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, cuando se dividieron, las 10 tribus del norte, es decir, Israel, traicionó al pueblo de Dios, traicionó la fe. Entonces los judíos, que consideraban que ellos eran el remanente verdadero, decían, estos traidores son de la peor calaña. Entonces Jesús envía unos mensajeros que entran a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Y vean lo que pasa. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. ¿Sí ven la rabia que se tenían unos a otros? Cuando los discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Me encanta esa parte porque estaban como muy seguros, ¿no es cierto? ¿Quién hace caer fuego del cielo así? Digo, ay, está. No, ¿quién tiene ese poder? ¿Me entienden? Convencidísimos. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Reprendió es una palabra muy fuerte, porque es la misma palabra que Jesús utilizó para rechazar a Satanás en la tentación. Lo reprendió. Es decir, esa propuesta era una propuesta diabólica, demoníaca. Ahora, si ustedes tienen Biblia de las más viejitas, se van a dar cuenta que esto que puse entre corchetes está en otros manuscritos, en otras versiones. Dice así, ustedes, está hablando Jesús, no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvar. Esta no es una comunidad que se venga de sus enemigos, sino que los perdona. Y este creo yo que es el tema más difícil, ¿verdad? Porque hacer caer fuego del cielo era el juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, ¿cómo murieron? Fuego del cielo. Elías contra los profetas de Baal pide que caiga ¿qué? Fuego del cielo. Y Jesús dice, no más. Porque dentro del concepto del Dios poder
está la idea de nunca demostrar que somos débiles. Y nosotros hemos llegado a pensar que perdonar es de personas débiles, porque suponemos que la venganza es la muestra de fortaleza. A veces hablamos de ¿y dónde queda la justicia? Cuando lo único que queremos en realidad es venganza. Perdonar no es un acto de debilidad, es el acto supremo de fortaleza. ¿Por qué? Porque decides decir, esto termina aquí. ¿Para qué se necesita más fuerza? ¿Para perdonar o para seguir ejecutando la venganza? Hay un momento donde una noche antes de morir, Jesús vienen y lo arrestan, ¿no es cierto? Y entonces Pedro saca la espada y ¡fua! Que te le vuela la primera oreja ahí volando. Entonces ¡fua! Que te le vuela la oreja a uno. Jesús lo sana y le dice, Pedro, baja la espada primero. Y le dice, mi padre me tiene 12 batallones de ángeles. 12 batallones de ángeles. O sea, si Jesús daba la orden, esos manes reiniciaban la creación. 12 batallones de ángeles. ¿Para qué se requiere más fuerza? ¿Para dar la orden y que ellos ejecuten justicia? ¿O teniendo el poder para hacerlo, abstenerse de ejecutar la venganza por amor? ¿Para qué se requiere más fuerza? Para cuando esta persona te escupe el rostro, devolverle un puño en la cara o abstenerte, respirar y retirarte. ¿Para qué se requiere más fuerza? Para que te griten en una cruz, bájate, a ver si eres tan capaz, y aún sabiendo que lo podrías hacer, decides clamar en esa cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben cómo se acaban los enemigos? Amándolos. Amándolos. Porque cuando amas a todo el mundo, ya no tienes enemigos por odiar. Y terminamos, por supuesto, con Lilo y Stitch. Espero que no vean las películas de niños igual de ahora en adelante. Stitch era un arma de destrucción masiva inventada en un planeta muy lejano. Era el arma de destrucción masiva 626, experimento 626, para mayor claridad. Resulta que él se escapó. Era malvado, absolutamente malvado. Él podía absorber todo bien y convertirlo en mal. Toda fuerza proporcional que le mandaran a él, él la podía multiplicar para generar destrucción masiva. Y entonces resulta que llega a Hawái, donde llegaría toda arma de destrucción masiva, ¿no es cierto? Llega a Hawái. Y hay una niña que se llama Stitch, que es la pequeñita de la mitad. Y Stitch es huérfana, perdón, Lilo, que es la de la mitad, junto con su hermana, ellas son huérfanas. Sus padres murieron en un accidente de tráfico. Y Lilo quería tener un perrito. Y va a la perrera y como Stitch lo capturaron y era horrible, pero Lilo se enamoró profundamente de él. Se lo dieron por $2 y ella lo adoptó. Y Stitch destruía todo a su paso. Le daban comida en un plato y se comía la comida y el plato. Rompía todos los muebles de su casa. La gente le decía a Lilo, pero ¿por qué te metes con él? Déjalo, ¿sí? Igual alguien más verá qué hace con él. Y en algún momento, a punto de dormir, Stitch desea salir de esa casa porque lo que desea es destruir y acabar con todo. Y Lilo le enseña algo que le enseñaban sus padres antes de morir. Le enseña qué significa Ohana. Ohana significa familia. Y una familia nunca te deja y nunca te abandona.
Vienen buscando desde otro planeta al experimento 626 hasta que logran capturarlo. Y algo en el corazón de Stitch ha cambiado. ¿Cómo alguien me puede amar tanto? ¿Cómo alguien sigue insistiendo en que yo soy un proyecto viable? ¿Cómo alguien puede seguir creyendo que en lugar de seguir siendo un arma de destrucción masiva, yo puedo ser un ser que le traiga felicidad a otra persona? Y entonces, cuando lo va a capturar, él muy decentemente pide despedirse de su familia y le enseña a los extraterrestres que vienen a capturarlo qué significa Ohana. ¿Qué significa? Familia. Y la familia nunca te deja y nunca te abandona. Y mirando a las niñas a los ojos dice: esta es mi familia. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. Esta es mi familia. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, que nos invitas a vaciarnos a nosotros también. Y qué difícil es romper esas deidades de nuestra cultura. Tenemos que aceptar, Señor, yo el primero, que en mi corazón tengo un altar a esos y quizás muchos otros dioses. Pero tu evangelio no viene simplemente como una justificación de esos dioses, sino que viene a colapsarlos, cuestionarlos y decirles que así no funciona la historia. Señor, permítenos ser una iglesia donde todos seamos importantes, porque nos recibimos unos a nosotros como te recibiríamos a ti. Y el más pequeño de nosotros es el más importante, porque es como si fuera Jesús. Permítenos entender que tú sigues actuando por fuera de las fronteras de la iglesia, que tu multiforme gracia sigue encontrándonos a todos nosotros por fuera de los dinteles de la religión. Sálvanos de creer que una religión es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida eres tú, Jesús. Y por favor, líbranos de ese anhelo del Dios poder, y que entendamos que ese Dios colapsa perdonando, amando, no vengándonos ni guardando rencor. Señor, quiero agradecerte por este tiempo. Y hoy reconocemos que tú eres la autoridad de la iglesia, la cabeza. Y por eso hoy te adoramos y te glorificamos. Y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.